que ustedes aprobaron esta semana. El gobernador ya la firmó. El presidente del Senado ha criticado duramente al Ejecutivo por no explicar los alcances de esta ley. El gobernador le ha contestado y el gobernador le ha dicho al presidente del Senado que el señalamiento era destemplado y desafortunado. Y dijo el gobernador: pensé que él como senador y presidente del Senado tenía también esa responsabilidad de explicarle al pueblo, sobre todo sobre las leyes que él aprueba, porque las leyes, para que yo las firme, las tiene que evaluar primero el Senado. Si él quiere no ejercer esa función de explicarle al país las acciones de nuestro gobierno, del que yo soy gobernador y él es presidente del Senado, no hay problema, yo lo hago solo, ha dicho el gobernador ayer. ¿Dónde usted está ubicado en esta controversia? Bueno, lo primero es que mientras estaba ocurriendo todo esto que yo te expliqué, ¿verdad? Este esfuerzo de demostrarle al Congreso de los Estados Unidos que estamos unidos en Puerto Rico, ocurre esta situación entre el gobernador y el presidente del Senado sobre una propuesta que acabamos de hacer, que está totalmente ligada a esta discusión. Y yo creo que en este momento dado, más allá de los asuntos internos de manejo de algunos temas particulares del Ejecutivo, lo que tenemos que es enfocarnos todos, en no solamente serlo, sino aparentarlo. Tenemos que proyectar ante el Congreso de los Estados Unidos que aquí en Puerto Rico estamos unidos sobre este tema, para que yo no tenga excusas para no actuar. Sobre la situación del equipo fiscal del gobernador, yo en mi momento también he expresado mis críticas, especialmente cuando lo de los estados financieros auditados. Y en un momento dado también tuve unas discusiones públicas con la presidenta del banco, Melba Costa, hace como un año atrás, sí, por alguna organización que no me recuerdo ahora. Así que es normal que en un momento dado una rama pueda tener problemas de ejecución de la otra, pero usted siente en este momento... ¿Usted siente que el Ejecutivo los ha dejado solos explicándole al país los alcances de esta ley de moratoria? Mira, esta ley lo que tiene son 48 horas. El gobernador le acaba de firmar, tiene 48 horas. Es un proyecto que, de la manera que se aprobó por la situación que nos presentó el Ejecutivo, ni siquiera el país conoce o ha leído la ley. Aquí sí lo más importante es que todas las dudas que están surgiendo se tienen que contestar, las tienen que contestar lo que le corresponde al Ejecutivo, y lo que le corresponda al Legislativo es el Legislativo. ¿Usted se siente tan responsable como el Ejecutivo de explicar esta ley? No, yo creo que hay una responsabilidad compartida de todo el mundo de asumir lo que le corresponde a cada rama, claro. Ya sí. Luego, recuerda que esto es una medida. De explicarla. Esto es una medida que envía el Ejecutivo, se aprueba sin enmiendas. Así que el Ejecutivo tiene todos los elementos rápidos para explicar una ley que ellos someten, la Asamblea Legislativa aprueba y ellos tienen que poner en ejecución. Me parece que ahí debe haber sí una acción de explicarla por lo que tienen que ponerla en ejecución. Y obviamente la Asamblea Legislativa asume su responsabilidad de haberla aprobado. O sea, yo sé lo que yo aprobé. La responsabilidad primaria de explicarla es del Ejecutivo. Bueno, la responsabilidad primaria de explicarla es del Ejecutivo, eso no cabe la menor duda, pero obviamente nosotros como legisladores, de igual manera, no aprobamos cosas sin leerlas. O sea, nosotros sabemos lo que estamos aprobando. Y sabemos, de igual manera, las consecuencias de la aprobación. Y se hace en un momento crítico donde el banco necesita una estabilidad. Pero mi llamado, y lo tengo que decir, Lenín, porque es que, ¿sabes? Estamos en un momento crítico para el país. Y si hay situaciones que se pueden atender cogiendo un teléfono y llamando a la otra parte o pidiendo una reunión, no lo hagamos públicamente, porque los esfuerzos que uno está haciendo para ir unidos a demostrar una fuerza para que el Congreso actúe, uno da 3 pasos para adelante y de repente te echan para atrás 10. ¿Cuál es el llamado? El llamado es unidad, el llamado es a trabajar en consenso, el llamado es a demostrar una fortaleza del gobierno, de sus instituciones, de lo que no es gobierno, del tercer sector, de la diáspora, lo que ayer se logró.
y no voy a decir que lo logré yo, lo que se logró, yo fui un puente de comunicación. Ayer se logró luego de 4 o 5 horas de trabajo, lo que no habíamos tenido en todos estos meses de discusión, 7 puntos que todo el mundo puede repetir tranquilo, que tiene respaldo de los otros sectores detrás de él. ¿Usted cree que la ley de moratoria es constitucional? Yo creo que sí, yo creo que es constitucional en la medida, te explico, porque esto es un debate complicado. En la medida que la Asamblea Legislativa asume su poder que establece la Constitución para tomar determinaciones de la estabilidad del país y la prioridad de los servicios básicos, eso es un poder constitucional indelegable de la Asamblea Legislativa y se puso en función con el Ejecutivo. Hay otro debate. Indelegable, dijo usted. Sí, indelegable. O sea, la Asamblea Legislativa... No, precisamente con esta ley no les delegaron poderes al Ejecutivo que no podían delegarle. No, porque eso es parte del poder. Nosotros le delegamos al Ejecutivo un poder por los próximos 8 meses a base... ¿Pero es indelegable o es delegable? No. La función es indelegable. Mi función es indelegable de actuar para proteger la estabilidad del país. Eso es indelegable. Y en ese proceso la Asamblea Legislativa entiende que lo puede delegar. Que le delega al gobernador una función que él ya tenía. La única diferencia es que en ese proceso el gobernador tenía que ir al tribunal de primera instancia para declarar. Ahora el gobernador, junto al secretario de Hacienda, pone en función unas acciones inmediatas delegadas por la Asamblea Legislativa y el proyecto te dice cómo y cuándo y dónde, ¿verdad? Ahora, esa función, no hay tiempo para sentarse a pensar en la medida, no, siempre tengo que sentarse a pensar, tiempo que no se puede perder tiempo, vamos a aclarar esto, perder tiempo ante una realidad de un banco que estaba rumbo a la insolvencia. Y en ese momento se ve la medida, se analiza, se ve de urgencia y se aprueba. Y de igual manera la Asamblea Legislativa sigue teniendo su facultad de en el proceso ver dónde se ajusta, dónde se enmienda, dónde se cambia y cómo se fiscaliza. Las enmiendas de Tatito Hernández, precisamente hablando de eso, ¿se pasarán o no? No se han presentado. Bueno, hasta hoy no se han presentado. No se han presentado aún, se presentarán en algún... ¿Y hay un compromiso de aprobarla? Bueno, ahí tiene mi voto, o sea, yo estoy firmando. ¿Y hay un compromiso del caucus, de la delegación de aprobarla? No, esto no se ha llevado a nivel de caucus. Sí, el compañero Rafael Tatito Hernández va a presentar unas enmiendas al proyecto, pasarán por el proceso de la Cámara de Representantes. Sí, yo voy a firmar esas enmiendas. ¿Se incluirá el tema de las cooperativas? Estamos trabajando ese asunto, no sé si va a ser en un mismo proyecto o en un proyecto aparte. En el caso de la cooperativa, tienen que hacer un lenguaje que garantice que se sostenga en un tribunal, ¿verdad? Porque la prelación de prioridades, más allá de lo que establece la responsabilidad constitucional de salud, educación, seguridad, son en términos generales. No puedes ir directamente a decir, y este sector en particular con nombre y apellido. Tiene que ser un lenguaje amplio, pero que sí establezca la solidez financiera del país, la estabilidad económica del país, y no cabe duda que las cooperativas en este momento son un motor importantísimo en el desarrollo económico de Puerto Rico, son las que realmente están financiando a las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo económico de Puerto Rico mucho más que la banca tradicional. Ahora, y esto es bien importante que el país lo sepa, una de las razones que nos motivaron a nosotros a aprobar esto de manera rápida fue la protección de las cooperativas, porque tienen depósitos en el banco que sobrepasan los $500 millones. La aprobación de esta medida le garantiza la solidez a las cooperativas, así que la gente que tiene dinero en las cooperativas, pues esto ha garantizado, según el banco se mantenga en operación, no afectar directamente la solidez del dinero que está depositado en el banco. Lo que estamos con la cooperativa es algo adicional para garantizar eso y estamos trabajando algún tipo de lenguaje para así hacerlo. El propio David Bernier, presidente del Partido Popular Democrático, ha estado bien pendiente a esto. Me llamó el día que se aprobó, me llamó ayer y él está buscando también
lograr un lenguaje como este, igual que ya ha respaldado las enmiendas que está proponiendo Rafael Tatito Hernández sobre darle una particularidad a lo que son los bonos protegidos por la Constitución de Puerto Rico, que es lo que va a presentar Tatito en su enmienda. Bueno, entonces la invitación al gobernador y a Batia es que se tomen un café. Hasta ahora está puya ese café. Entonces le echa un poquito de azúcar y lo vamos trabajando. Que no se llevan, ¿por qué este cuatrienio ha sido tan tormentoso para esos dos? No, mira, yo no voy a, o sea, yo no voy a entrar, que cada cual, ¿verdad? Tiene su forma de atender las cosas. Yo creo que es normal. O sea, yo creo que aquí hay tres poderes constitucionales, y aunque sean del mismo partido, los que son de partido, tanto el ejecutivo como el legislativo, es normal que haya choque, ¿verdad? Y está hablando de líderes. Eduardo Batia es un líder y Alejandro es un líder, y en momentos dados pues expresan o sus frustraciones o sus anhelos o su manera de ver las cosas, y eso es normal en un proceso. O sea, nadie puede criticar porque eso suceda en un momento dado. Yo lo que estoy pidiendo es que ahora vamos a concentrarnos todos, porque el lunes estoy seguro que va a estar Eduardo, que va a estar Alejandro y que voy a estar yo juntos visitando oficinas congresionales, llevando un mismo lenguaje, y nos van a preguntar sobre lo que aprobamos de la moratoria, y tenemos que hablar un mismo lenguaje, porque si allí cada cual dice una cosa diferente, va a decir, ay, bendito sea Dios, ustedes vienen aquí a pedir nosotros consenso en una legislación y ustedes están peleando allí por una que aprobaron hace 48 horas. Y eso obviamente no podemos permitirlo cuando vayamos al Congreso de los Estados Unidos la semana